Lectura del libro segundo de Samuel. En aquellos días dijo Natán a David: Así dice el Señor Dios de Israel: Yo te ungí rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te entregué a la casa de tu Señor, puse sus mujeres en tus brazos, te entregué la casa de Israel y la de Judá, y por si fuera poco pienso darte otro tanto. ¿Por qué has despreciado tú la palabra del Señor, haciendo lo que a él le parece mal? Mataste a espada a Urías elitita y te quedaste con su mujer. Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado quedándote con la mujer de Urías. David respondió a Natán: He pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: Pues el Señor perdona tu pecado, no morirás. Verbum Domini. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mis culpas, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro. Me rodeas de cantos de liberación. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Alégrense, alégrense justos y gocen con el Señor. Aclámenlo los de corazón sincero. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, sabemos que el hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús,
para ser justificados por la fe de Cristo y no por cumplir la ley. Porque el hombre no se justifica por cumplir la ley. Para la ley yo estoy muerto, porque la ley me ha dado muerte. Pero así vivo para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. Yo no anulo la gracia de Dios, pero si la justificación fuera efecto de la ley, la muerte de Cristo sería inútil. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. A Pharisee invited En Jesus. aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa, y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume, y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le contestó: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré a tu casa no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Más tarde iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando la buena noticia del reino de Dios.
Lo acompañaron los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Verbum Domini. Los tibi Christe. The readings today show the importance Las lecturas hoy muestran la importancia y necesidad de reconocer nuestros pecados y arrepentirnos ante Dios para recibir la misericordia y perdón de Dios. that sin is a reality. El pecado es una realidad y tiene un efecto devastador sobre nuestra vida espiritual. Saint Augustine describes San Agustín describe el pecado como cualquier pensamiento, palabra o hecho contra la ley de Dios. Saint Thomas Aquinas Santo Tomás de described it Aquino as lo a describió como desviación de nuestra meta final y verdadera, pues es un acto de amor propio en oposición al amor a Dios. and we distinguish Y distinguimos nuestro propio pecado entre grave y mortal o pecados sin is the veniales. El pecado mortal es el peor enemigo Christian lives. de la vida cristiana. When we sin mortally, we are Cuando separated pecamos mortalmente nos separamos de Dios. Destruye la vida de gracia en nosotros. El pecado mortal sabemos que se ha cometido cuando es un caso grave y elegimos cometerlo libremente. El pecado venial no nos separa de Dios, pero hiere nuestra caridad. Y si miramos la imagen de nuestra vida espiritual como si estuviésemos en un peregrinaje, y lo estamos, hacia Dios y el cielo, el pecado mortal es como darnos la vuelta, media vuelta y alejarnos de nuestra meta, en tanto que el pecado venial es como desviarnos del camino. Seguimos yendo hacia esa dirección, pero estamos desviados. Incluso los pecados veniales, aún así, tienen un efecto devastador en nuestra vida espiritual. El escritor dominico, el padre Jordan Amel, enumera 4 efectos de los pecados veniales. Primero, nos priva de muchas gracias que Dios nos hubiera dado. Esto resulta a veces en que caigamos en la tentación que pudiésemos haber evitado por la gracia de la que nos hemos visto privados al haber caído en el pecado venial. En otras veces nos puede llevar a la pérdida de un progreso en la vida espiritual. Nos dice, en la luz de la eternidad nos daremos cuenta de lo que hemos perdido como resultado del pecado venial, incluso los menos serios. Segundo, reduce el fervor de la caridad y nuestra generosidad a servir a Dios. Y tercero, aumenta nuestra dificultad que tenemos al ejercer la virtud. Nuevamente, pues nos vemos privados de muchas gracias que nos ayudan a fortalecer nuestra fortaleza en la caridad y hace difícil que ejerzamos la virtud si estamos cometiendo un pecado venial a propósito. Y cuarto, dice, nos predispone al pecado mortal. Mientras más cometemos pecados veniales a propósito, nuestras defensas espirituales se debilitan porque eso más a menudo caerá en el pecado mortal y nos volveremos más vulnerables. Y a la vez que vemos la seriedad y la realidad del pecado y su efecto devastador en nuestra vida espiritual, hay cosas que podemos hacer para evitarlo, como examinar nuestra conciencia regularmente. Es una práctica muy buena examinar nuestra conciencia todos los días. No tenemos que hacerlo mucho tiempo, basta que sea un minuto antes de acostarnos. Expresar lamento por los pecados cometidos ese día y rogarle a Dios la gracia para ser mejor el día siguiente. Darle gracias a Dios en especial por el sacramento de la confesión y reconciliación. Y aunque es incómodo confesar nuestros pecados, el resultado vale la pena. La misericordia y el perdón que Cristo desea darnos a cada uno. La sanación que Él desea darnos a cada uno.
El Catecismo cita el Concilio de Trento con una analogía muy buena, diciendo que si una persona enferma está demasiado avergonzada de mostrar sus heridas al doctor, la medicina no puede sanarlo. Así que si vamos a un doctor, le contamos todo al doctor lo que tenemos mal. No ocultamos nada para que el doctor nos pueda dar un diagnóstico correcto y una receta correcta. Porque si ocultamos alguna información importante, puede que nos dé un diagnóstico equivocado y una medicina equivocada y nuestra situación puede empeorar. Es parecido con nuestra vida espiritual. Es peligroso espiritualmente esconder pecados de nuestros confesores. Es mejor entregarle todo al Señor en confesión. Así no tenemos que preocuparnos. Si hemos hecho una mala confesión a propósito, escondiendo algún pecado mortal, eso puede remediarse al hacer una buena confesión. Ir a confesionarle, decirle, Padre, hice una mala confesión, y luego hacer una buena confesión. Y así no tenemos que sufrir esa carga en nuestra conciencia. Pero no deberíamos temer acudir al sacerdote en la confesión. Recuerden, el sacerdote no está ahí para condenarnos, sino para ayudarnos a reconciliarnos con Dios. Es un instrumento de la misericordia de Dios. De hecho, no hay motivo para temer ir a confesarnos, porque no estamos yendo meramente ante un hombre, sino estamos yendo ante Cristo mismo. Me da mucho ánimo lo que el Señor le dijo a Santa Faustina. Cuando vayas con el confesionario, recuerda esto, que yo estoy esperándote ahí. Estoy simplemente oculto por el sacerdote, pero soy yo quien obra en tu alma. Así que encontramos a Cristo en la confesión. Lo encontramos directamente en todos los sacramentos. Ahora podemos mirar cómo esto se relaciona con las lecturas de hoy. En la primera lectura vimos la necesidad de reconocer los pecados y arrepentirnos, recibir el perdón del Señor. En el contexto de la primera lectura es el gran pecado de David. Recuerden, él había sido hecho rey de Israel. Dios lo bendijo mucho. Y escuchamos en el capítulo 11, antes de la lectura de hoy, que dice que en la primavera del año de la época que los reyes salen a batalla, David mandó a Joab y sus siervos con él, y a todo Israel, pero David permaneció en Jerusalén. Así que primero que nada, él no acompaña a sus hombres, no está haciendo lo que debe hacer al estar a la cabeza del ejército, más bien está en casa. Después de levantarse de siesta, sube a la azotea y cae en el pecado de la lujuria, comete adulterio, y lo cual incluso lleva al asesinato. Está cegado por la lujuria y también su deseo de ocultar su pecado. Entonces Dios manda al profeta Natán para que despierte espiritualmente a David y llevarlo a la conversión. Lo hace esto al contarle la parábola del cordero, del hombre rico y el hombre pobre. Y esto fue simplemente, había un hombre rico que tenía muchos rebaños y un hombre pobre que tenía una sola oveja. Y él dijo, llega un peregrino de visita al hombre rico y en lugar de tomar uno de sus muchos corderos de su rebaño, le quitó el cordero al hombre pobre y preparó el banquete para el visitante. David se enojó y dijo, ese hombre merece morir. Natán le dijo, tú eres ese hombre. Entonces David se dio cuenta de la gravedad de su pecado y se arrepintió. ¿Qué dijo? He pecado contra el Señor. Cuando David se arrepintió y confesó su pecado, Natán le dijo, el Señor por su parte ha perdonado tu pecado, no morirás. Así que al igual que David, el Señor también nos perdona a nosotros cuando acudimos a Él con arrepentimiento. De la misma forma con el Salmo. Reconozco mi culpa y mi pecado, Señor. No encubrí mi delito y tú perdonaste mi culpa y mi pecado, Señor. Es un salmo que da gracias al Señor por su misericordia. Y San Pablo estaba muy consciente de la misericordia de Dios hacia él, como escuchamos en la segunda lectura. Vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí.
Cristo, quien vino a reconciliarnos con el Padre a través de su muerte. Y luego en el Evangelio buscamos evitar el error del fariseo y más bien imitar el ejemplo de la mujer que se había arrepentido. El fariseo buscaba compararse con esta mujer. Es muy fácil para nosotros encontrar a alguien que parece estar peor que nosotros o que se han cometido algún pecado grave. Nosotros decimos, yo no hice lo mismo, así que nos sentimos bien. Si vamos a compararnos con alguien, deberíamos compararnos con Cristo y buscar seguir su ejemplo. Y sabemos que todos necesitamos misericordia y gracia. La mujer, sin embargo, está llena de agradecimiento. Se arrepiente de sus pecados y el Señor le ha perdonado y muestra su gran amor y agradecimiento al ungirlo, lavándole los pies con sus lágrimas. Ella fue perdonada. Sin embargo, el fariseo fue cegado. Su corazón solamente está dispuesto a criticar tanto a la mujer como al Señor. Sigamos pues el ejemplo de David, de San Pablo, de la mujer arrepentida en el Evangelio y de todos los santos, reconociendo que somos pecadores y necesitamos la misericordia de Dios, aprovechando los sacramentos, en especial el de la confesión, en especial en este año de misericordia, para que tengamos la sanación y perdón y paz de Dios.